Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 18 de marzo, continuamos con nuestras clases de Derecho Internacional Privado. Ante todo, espero que os encontréis bien y que todos vuestros seres queridos pues también lo estén, ¿no? Si recordáis, en la sesión de ayer decíamos que terminábamos de analizar el juego del Reglamento Bruselas 1 bis y del Convenio de Lugano 2 y decíamos que la sesión de hoy le vamos a dedicar a trabajar el régimen autónomo como régimen de cierre en competencia judicial internacional. Quiero que recordemos algo que en su momento ya estuvimos trabajando. Recordar que la función que tiene el régimen autónomo, la segunda lección del programa cuando trabajamos las fuentes del derecho internacional privado, si recordáis ahí hablábamos de ello, ¿no? Decíamos que el régimen autónomo tiene una función muy concreta, es darle o dotar de plenitud al sistema de derecho internacional privado. En este caso, al sistema de derecho internacional privado en competencia judicial internacional. La idea es muy clara, la idea es que cuando no sea posible aplicar el reglamento Bruselas 1 bis o bien el convenio de Lugano 2, que podamos recurrir al régimen autónomo como régimen de cierre para tratar de dar respuesta al problema, en este caso, de competencia judicial internacional que se haya planteado, ¿no? El régimen autónomo, como régimen de cierre en competencia judicial internacional, viene representado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, pero tras su versión modificada en el año 2015. Fundamentalmente son los artículos 21 a 22 nonies más el artículo 25.1. Ya sé que la nomenclatura es compleja de entender porque hablamos del artículo 21, 22, 22 bis, ter, quater, quinquies, sesies, septies, opties y nonies, más el 25.1 en relación con los contratos individuales de trabajo. La idea es muy sencilla. Nos encontramos ante un sistema de determinación de la competencia judicial internacional que presenta fundamentalmente tres rasgos característicos. Estamos ante un sistema que tiene un carácter legal. ¿Qué significa que tiene un carácter legal? Bueno, pues que la competencia judicial internacional la tenemos blindada por la existencia de una ley, en este caso de una ley orgánica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. En segundo lugar, el sistema previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sistema de competencia judicial internacional previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene un carácter subsidiario. Esto es por lógica, es decir, primarán lógicamente el régimen previsto en el reglamento Bruselas 1 bis o en su defecto en el convenio de Lugano 2, ¿no? El carácter subsidiario que presenta la Ley Orgánica del Poder Judicial es consecuencia de ese juego que tenemos de fuentes en derecho internacional privado. Y finalmente, el sistema previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un carácter atributivo. Se habla del carácter atributivo de las normas o de los foros de competencia previstos en la norma, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la medida en que la Ley Orgánica del Poder Judicial lo único que hace es atribuirle la competencia en mayor o menor medida, pero solo a los tribunales españoles. Pensarlo, lo hemos comentado alguna vez en clase, la Ley Orgánica del Poder Judicial es una norma española, luego solamente va a estar pendiente de en qué situaciones, en qué casos los tribunales españoles son competentes o no lo son. Mientras que cuando recurríamos al reglamento Bruselas 1 bis, por su ámbito de aplicación territorial, 28 Estados miembros de la Unión Europea, potencialmente la competencia se la podemos dar a los juzgados y tribunales de cualquiera de esos 28 estados. Y cuando recurríamos al convenio de Lugano 2, la competencia se la podíamos dar a cualquiera de los órganos jurisdiccionales sitos en territorio Lugano 2, Noruega, Suiza, Islandia o Liechtenstein. Bien, ¿cómo funciona o en qué casos funciona la Ley Orgánica del Poder Judicial? Lo sabéis, desde el punto de vista de la materia, la Ley Orgánica del Poder Judicial opera en aquellas materias que consideramos que son patrimoniales, al igual que el reglamento Bruselas 1 bis y el convenio de Lugano 2, y en aquellas materias que entendemos que son personales. Pequeño paréntesis, lo hemos dicho 50.000 veces, entendemos por materia personal todo aquello que no sea una obligación contractual, responsabilidad civil extracontractual, o bien por las características que vienen derivadas
de las sentencias de Cabel 1, de Cabel 2 y que se contempla en el Convenio de Lugano 2, la prestación de alimentos. Materias, en todo caso, patrimoniales y materias personales. Y también es de aplicación la Ley Orgánica del Poder Judicial en aquellos casos en que el demandado esté domiciliado en un tercer estado, es decir, un estado que no sea ni Bruselas 1 bis ni Lugano 2. Si os dais cuenta, la Ley Orgánica del Poder Judicial opera en todos aquellos casos en los que no opera ni el Reglamento Bruselas 1 bis ni el Convenio de Lugano 2. Materias personales o materias patrimoniales donde el demandado está domiciliado en un estado que ni es Bruselas 1 bis ni es Lugano 2. Es lo que llamamos un tercer estado. Los foros de competencia los vais a encontrar en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, fundamentalmente ¿en qué preceptos? Los vais a encontrar en los artículos 22, 22 bis, 22 ter, 22 quater y 22 quinquies. Yo creo que son estos preceptos, 1, 2, 3, 4, 5 artículos, los artículos 22, 22 bis, ter, quater y quinquies, los que debéis de manejar, ¿no? Si los tenéis delante, a medida que me vais escuchando, va a ser mucho más sencillo, ¿no? En todo caso, no debemos olvidar algo importante antes de leer, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo primero es que los foros de competencia que se contemplan en la Ley Orgánica del Poder Judicial son foros de competencia acumulativos. En alguna ocasión creo que lo he comentado. Que un foro de competencia o que los foros de competencia sean acumulativos, lo que en la práctica significa es que vamos a acumular la competencia en favor de los propios juzgados y tribunales españoles. Y lo haremos, si os dais cuenta, aplicando cada uno de esos artículos. Nos podemos encontrar en la siguiente situación, que los juzgados y tribunales españoles acumulen la competencia en un litigio privado internacional en aplicación del 22 más el 22 bis o del 22 más el 22 ter o del 22 ter más el 22 quater o quinquies. En definitiva, aplicar uno o varios foros de competencia previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial nos trae como resultado darle la competencia sí, no o un sí mucho más grande a los juzgados y tribunales españoles, en la medida en que, como hemos dicho, es una norma de competencia judicial internacional española. La segunda cuestión es que a medida que vayáis leyendo los artículos 22 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su versión del 2015, vais a daros cuenta que de su lectura algunos de los preceptos que ahí se recogen nos recuerdan a los foros de competencia que en el Reglamento Bruselas 1 bis y en el Convenio de Lugano 2 ya hemos estado analizando. Claro, tenéis que pensar que la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta es la versión del 2015, la anterior, la del año 85, en definitiva fue una copia de la entonces redacción del viejo Convenio de Bruselas del 68, que sabéis que es el antecedente al Reglamento Bruselas 1 y este a su vez el antecedente inmediato al Reglamento Bruselas 1 bis, mientras que el Convenio de Lugano 2, su antecedente es el Convenio de Lugano 1, que a su vez sirvió también de referencia para la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, de manera que cuando uno va leyendo los diferentes foros de competencia previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial se da cuenta que esto nos recuerda a algo. De hecho, uno lee, por ejemplo, el artículo 22 y le recuerda las competencias exclusivas. A pesar de que diga que son exclusivamente competentes los juzgados y tribunales españoles, no hay una competencia exclusiva como tal. Uno lee el 22 bis y el 22 bis le suena al principio de autonomía de la voluntad, le suena a la sumisión tácita y sumisión expresa en favor de los juzgados y tribunales españoles. Uno lee el 22 ter y le suena al foro general del domicilio del demandado. Y uno lee el 22 quater y el 22 quinquies y le suena a las competencias especiales por razón de la materia de Bruselas 1 bis, Lugano 2. Lo que tenemos que saber es en qué momento vamos a poder aplicar
o cuándo, en qué momento y cuándo vamos a poder aplicar cada uno de estos foros de competencia previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo os recomiendo que con los artículos delante vayamos haciendo alguna anotación, como venimos haciendo en clase. Ya sabéis que aquí pretendemos, a través de estos vídeos, darle normalidad a la situación y que, en definitiva, el derecho internacional privado pues lo sigamos estudiando, en este caso no de forma presencial, pero sí de forma virtual. Por eso he pensado que la inmediatez de la grabación de un vídeo yo creo que nos puede ayudar perfectamente a poder seguir a lo largo de estas semanas las clases de Derecho Internacional Privado. Además, el hecho de que el vídeo esté grabado os permitirá en algún momento pues poder echar la imagen atrás, volver a recuperar algo que yo pueda comentar, y que con los materiales que en formato escrito os estoy colgando, pues que podamos de alguna manera sobrellevar la situación en la que nos encontramos, ¿no? Fijaros, el derecho internacional privado, como os decía, está en todas partes, ¿eh? Lo amamos, ¿eh? Yo lo amo y vosotros también debéis de amarlo, ¿no? Si no, no estaríais aquí, ¿no? Bien, seguimos. Hablamos del juego de los foros de competencia previstos en la Ley Orgánica. ¿Cuándo vamos a acudir a las competencias llamadas exclusivas del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Pues solamente podemos acudir, anotarlo ahí, cuando el demandado esté domiciliado en un tercer estado. Es decir, un estado que no sea ni Bruselas 1 bis ni Lugano 2. Luego tendremos ocasión, con alguno de los supuestos que tenemos por resolver, de poder aplicar o tratar de aplicar el juego de este artículo 22. El principio de autonomía de la voluntad, sumisión tácita, sumisión expresa, artículo 22 bis. Podremos acudir al artículo 22 bis en dos ocasiones. Bien cuando las partes hayan pactado de forma expresa o tácita darle la competencia a los juzgados y tribunales españoles encontrándose en el ámbito de una materia personal. Bien cuando las partes hayan pactado de forma expresa o tácita darle la competencia a los juzgados y tribunales españoles encontrándose el demandado domiciliado en un tercer estado. El artículo 22 ter, el domicilio del demandado, nos dice que los juzgados y tribunales españoles serán competentes cuando el demandado esté domiciliado en España. Evidentemente, si el demandado está domiciliado en España y la materia es patrimonial, nunca podremos aplicar este foro de competencia, porque si el demandado está domiciliado en España y la materia es patrimonial, como bien sabéis, el instrumento normativo aplicable será el reglamento Bruselas 1 bis. Acudiremos a este 22 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando el demandado esté domiciliado en un tercer estado, el demandado esté domiciliado en España y la materia sea personal. Repito, acudiremos al 22 ter cuando, estando domiciliado el demandado en España, la materia sea una materia personal. Y finalmente, las competencias especiales recogidas en el 22 quater y en el 22 quinquies tienen una razón de ser clara. El 22 quater se refiere a materias personales. Hablamos de sucesión, hablamos de capacidad, hablamos de filiación, hablamos de declaración de ausencia, hablamos de declaración de fallecimiento. Son materias personales, luego nos dará igual donde esté domiciliado el demandado. El 22 quinquies viene referido a materias patrimoniales, responsabilidad civil extracontractual, obligaciones contractuales. Será de aplicación este 22 quinquies única y exclusivamente cuando el demandado esté domiciliado en un tercer estado. Finalmente, el 25.1 es de aplicación en el caso de contratos individuales de trabajo. Será necesario, lógicamente, que el demandado esté domiciliado en un tercer estado para que sea de aplicación. La Ley Orgánica del Poder Judicial resuelve algunos problemas de aplicación en el proceso de recurrir a la Ley Orgánica del Poder Judicial como un instrumento normativo de competencia judicial internacional. El primero de ellos es el control de oficio de la competencia judicial internacional. La pregunta es muy clara. ¿Los órganos jurisdiccionales españoles deben de controlar de oficio su competencia judicial internacional o ese control de la competencia tiene que hacerse a instancia de parte? La solución nos la da el artículo 22 octies de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿En qué sentido?
Nos dice el artículo 22 octies que el control de la competencia judicial internacional debe de ser de oficio única y exclusivamente cuando nos encontremos ante lo que llamamos competencias exclusivas, es decir, los supuestos del artículo 22 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. La doctrina aquí está dividida, ¿no? Y en mi opinión, pues ya sabéis que el control de la competencia judicial internacional, no solo vía Ley Orgánica del Poder Judicial, sino vía Reglamento Bruselas 1 bis, Convenio Lugano 2, debe ser siempre controlable a instancia de parte, por mucho que los textos normativos nos permitan que el control se haga de oficio. Segunda cuestión, litispendencia y conexidad. Es el 22 nonies de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial el artículo de referencia. La pregunta es clara. ¿Cabe la excepción de litispendencia? Es decir, ¿podemos impedir un proceso abierto en el extranjero? Ante un proceso abierto en el extranjero, ¿podemos impedir que el juez español entre a conocer del asunto? Es decir, ¿podemos articular la excepción de litispendencia como un mecanismo procesal para impedir que un órgano jurisdiccional español se declare competente cuando hay un proceso judicial abierto en el extranjero? La jurisprudencia del Tribunal Supremo aquí es clara, se niega la excepción de litispendencia. Se niega la excepción de litispendencia en la medida en que supondría no declararse competente si existe un foro de competencia adecuado. Otra cosa bien diferente es que el foro de competencia no sea adecuado. Si es un foro de competencia inadecuado, exorbitante, sabéis que entonces no cabría la asunción de competencia por parte del juzgado o del tribunal, los juzgados y tribunales españoles, ¿no? Pero entenderían que no declararse competente cuando sí existe un foro de competencia adecuado sería una dejación de soberanía, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal, yo creo que sí que sería partidario, y la doctrina mayoritaria así lo entiende, seríamos partidarios de admitir la excepción de litispendencia. ¿Por qué? Porque yo creo que razones de economía procesal y el evitar duplicidad de procedimientos son elementos yo creo que fundamentales y razones de peso para poder acceder a el mantener esa excepción de litispendencia, ¿no? La derogatio fori, es decir, otro de los problemas procesales de aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en supuestos de litigios privados internacionales, ¿no? La derogatio fori implica, de alguna manera, la sumisión a tribunales extranjeros. La pregunta es clara, ¿no? Es decir, ¿cuál es la eficacia de los acuerdos de sumisión expresa en favor de tribunales extranjeros? Aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial guarda silencio, ¿no? Y es el Tribunal Supremo quien se ha tenido que pronunciar. Y se pronuncia de una forma bastante curiosa, ¿no? Porque lo que habla es de una admisión, en cierto modo, matizada. Es decir, ¿cabe una cláusula de sumisión en favor de un tribunal extranjero? Por ejemplo, algún supuesto que hemos planteado en clase. Dos empresas españolas, las dos domiciliadas en territorio español, ¿pueden incluir una cláusula que diga que en caso de litigio que sean competentes los tribunales alemanes? O los tribunales luxemburgueses, o los tribunales italianos, ¿no? Bien, el Tribunal Supremo dice que en principio sí que cabría, salvo que nos encontremos ante lo que han llamado competencias exclusivas del artículo 22 o ante contratos de seguro, de trabajo o contratos celebrados por consumidores, es decir, foros de protección, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal, ¿no? La doctrina mayoritaria y un servidor, ¿qué opinamos? Yo creo que la derogatio fori debería de admitirse. ¿Por qué? Y además admitirse sin restricciones, en la medida en que razones de economía procesal, evitar duplicidad de procedimientos y sobre todo, y ante todo, el respetar el principio de autonomía de la voluntad deben de ser los elementos a tener en cuenta para su admisión, ¿no?
Es decir, si las partes han decidido, esas dos empresas españolas, someter su controversia a un juzgado, a un tribunal extranjero, italiano, luxemburgués o holandés, yo creo que debemos perfectamente de respetar esa asunción de competencia. Porque además no existe una jerarquía de foros en la propia ley orgánica del Poder Judicial. No tiene sentido el que vayamos al juego de las competencias exclusivas o los foros de protección en la medida en que no existen. Es decir, la ley orgánica del Poder Judicial, uno coge el artículo 22, empieza a leer 22, 22 bis, ter, quater y sucesivamente, y son, como decíamos, foros acumulativos. No hay una jerarquía de foros, no hay una pirámide con criterios de atribución de competencia previstos en la ley orgánica del Poder Judicial. Todos los foros se acumulan. En la medida en que se acumulan, no cabe tampoco una excepción a la hora de plantear una derogatio fori en relación con unas supuestas competencias exclusivas, ¿no? Lo que ocurre es que la redacción que le da el legislador en estos preceptos pues nos induce a esa cierta confusión, ¿no? Bien, para completar el estudio de estos problemas de aplicación deberíamos de recurrir al 22 sesíes de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, y es el relativo a los problemas que se plantean a la hora de adoptar medidas provisionales o medidas cautelares. El tratamiento que le da la Ley Orgánica del Poder Judicial es el mismo que en su momento vimos con el Reglamento Bruselas 1 bis o con el Convenio de Lugano 2. Es decir, ¿cuál es el órgano jurisdiccional que va a conocer de la adopción de una medida provisional o de una medida cautelar? El mismo órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento principal, ¿no? El que se ha declarado competente para el litigio principal será el que tenga competencia para la adopción de esas medidas provisionales. Razones de economía procesal, lógicamente, nos llevan a adoptar esta solución, ¿no? Bien, os invito a una lectura sopesada, sosegada y pausada de estos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que conforme a estas cuestiones que yo os he ido comentando brevemente en el vídeo y a las notas que tenéis recogidas en el material que os colgué en la pestaña de materiales de la asignatura, en esta lección cuarta, que si tenéis cualquier duda que me la podáis plantear a través del correo electrónico. O si me queréis grabar un vídeo y me lo mandáis por correo electrónico, pues sin problema ninguno. En la medida en que, bueno, yo creo que es relativamente sencillo el juego de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora yo creo que entendéis el por qué en su momento lo dejamos para el final. Además, veréis cuando entremos en la parte especial de la asignatura que muchos de estos foros de competencia que os he anunciado y que operan en determinadas ocasiones, pues quedarán desplazados por otros instrumentos de rango jerárquico superior, como pueda ser el foro de competencia en sucesiones, que será desplazado por el previsto en el Reglamento Europeo de Sucesiones, o el previsto en materia de prestación de alimentos, que queda desplazado por el Reglamento Europeo en materia de prestación de alimentos y el Convenio de la Haya sobre dicha materia, ¿no? Bien, llegados a este punto, sí que me gustaría que para terminar el estudio de esta lección cuarta, volvamos a los supuestos prácticos que yo os planteé en su momento, y en concreto nos dejamos dos casos prácticos por resolver, ¿no? Dos casos prácticos donde la Ley Orgánica del Poder Judicial es la verdadera protagonista. Me refiero a los supuestos A y D. El supuesto A, os recuerdo, es el caso de un ciudadano kuwaití y un ciudadano estadounidense domiciliado en Nueva York, que realizan en Kuwait un contrato de arrendamiento por un periodo de 6 meses de un inmueble situado en Marbella, Málaga. En una de las cláusulas acuerdan someter las posibles controversias a los tribunales de Nueva York. Eso es una cláusula de sumisión expresa, ¿de acuerdo? Habría que precisar Nueva York, Estados Unidos, pero en principio podríamos darla por buena, aunque no sería más que un elemento de extranjería a la hora de resolver nuestro supuesto, ¿no? En la medida en que vamos a resolverlo situándonos en el foro español, no en el foro neoyorquino, ¿no? Bueno, es el ciudadano kuwaití el que demanda al ciudadano estadounidense por el impago de las rentas, en concreto el impago de 6.000 euros en concepto de rentas devengadas y no percibidas, ¿no? Y alega
Nulidad de esa cláusula, fijaros, no es una cláusula de sumisión expresa en favor de tribunales, sino, dice el supuesto, una cláusula arbitral, ¿de acuerdo? Nulidad de la cláusula arbitral, ¿no? Y lo hace ante el juzgado de primera instancia de Málaga. Bueno, es una cláusula arbitral, luego nos serviría como elemento de extranjería y nada más que eso, ¿no? Bien, situándonos en el foro español, la pregunta es muy clara. ¿Estamos ante una situación privada internacional? Bien, la respuesta es evidente. Estamos ante una relación entre dos particulares, el ciudadano kuwaití y el ciudadano estadounidense. Luego, dos personas físicas, con lo cual sí que lo es. ¿Hay algún elemento o elementos de extranjería? Más allá de la nacionalidad del ciudadano kuwaití, la nacionalidad del ciudadano estadounidense, el domicilio en Nueva York, nos encontraríamos también, como hemos dicho, con la cláusula arbitral en favor de los tribunales de Nueva York como elemento de extranjería. Materia patrimonial, porque es el incumplimiento de un contrato de arrendamiento de un inmueble situado en Marbella. Domicilio del demandado. En este caso, el demandado está domiciliado en Estados Unidos. Luego, el instrumento jurídico aplicable es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cogeríamos la Ley Orgánica del Poder Judicial y empezaríamos a trabajar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Empezaríamos a buscar la competencia de los juzgados y tribunales españoles aplicando sucesivamente los artículos 22, 22 bis, ter, quater, quinquies. Fundamentalmente esos son los foros de competencia, como hemos dicho antes. En este caso concreto, la competencia yo se la daría a los juzgados y tribunales españoles en aplicación del 22 A de la Ley Orgánica del Poder Judicial, versión 2015. ¿Por qué? Porque el inmueble está situado en Marbella, Málaga, España. El segundo de los supuestos que nos queda por resolver es el D, ¿no? Y es un caso en el que un ciudadano, Alfred Stone, estadounidense, domiciliado en Friburgo, Alemania, pretende demandar a Antonio Sánchez. Antonio Sánchez es un español que está domiciliado en Nueva York para que le pague unas cantidades, en concreto $4.000 americanos en concepto de deuda crediticia. Se dice que el contrato de préstamo fue firmado entre las partes en Alicante, España, ¿vale? Bien, situándonos en el foro español, la primera pregunta es evidente. ¿Estamos ante una situación privada internacional? Y la respuesta es clara. Es una relación privada entre dos particulares, Alfred Stone por un lado y por otro lado el señor Antonio Sánchez, ¿no? Dos personas físicas. ¿Hay algún elemento o elementos de extranjería? Pues miren, el domicilio de Alfred en Friburgo, la nacionalidad de Alfred que es estadounidense, el domicilio de Antonio Sánchez en Nueva York, y los dólares americanos como moneda de pago en ese contrato de préstamo, ¿no? Es una materia patrimonial, el demandado está domiciliado en un tercer estado, luego evidentemente nos encontramos ante un supuesto en el que la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser el instrumento de competencia judicial internacional. Bien, acudimos a la Ley Orgánica del Poder Judicial y empezamos a buscar la aplicación del mismo. El 22 es difícil que sea de aplicación, nos recuerda a esas viejas competencias exclusivas. El 22 bis, difícil no, porque aquí no hay ni sumisión expresa o tácita. 22 ter nos recordaría al domicilio del demandado en España, no es el supuesto, porque hemos dicho que solo opera cuando la materia sea personal. 22 quater, 22 quinquies. 22 quater son materias personales, no encaja. Lo único supuesto en el que encajaría la competencia sería el 22 quinquies. Y el 22 quinquies en la letra A, referido a las obligaciones contractuales. Pero ojo, si aplicamos en punidad el 22 quinquies letra A, es difícil que la competencia la tenga un tribunal español, porque dice el 22 quinquies letra A que los juzgados y tribunales españoles serán competentes en materia de obligaciones contractuales cuando la obligación se haya cumplido o deba cumplirse en territorio español. En este caso, lo único que sabemos es que el contrato fue firmado en España, pero nada más que eso. Es decir, si en el supuesto tuviéramos algún dato más, que la devolución de ese préstamo se tiene que hacer en una cuenta corriente en una entidad bancaria española, pues podríamos atar bien la competencia de los juzgados y tribunales españoles sobre la base del 22 quinquies letra A. Si no fuera así, el resultado sería, mire usted, aplicando la Ley Orgánica del Poder Judicial, no podemos darle la competencia a los juzgados y tribunales españoles. La recomendación es que
el demandante cambie de foro o de sede de análisis en la medida en que desde España es muy difícil que un juzgado o un tribunal español pueda asumir la competencia. Bien, con esto damos por terminado el estudio del régimen autónomo como régimen de cierre en competencia judicial internacional. Damos por terminado el estudio de la lección cuarta en materia de sistemas de competencia judicial internacional y damos por terminadas las sesiones de esta primera semana con esta docencia virtual, ¿no? La semana próxima trabajaremos las lecciones 5, 6, 7 y posiblemente también la 8. Os invito a que a través del acceso identificado acudáis a la asignatura y a través de la pestaña de materiales y los anuncios vayáis haciéndoos con los materiales que os voy a ir subiendo. Materiales, como siempre, en formato papel y materiales audiovisuales, ¿no? Las lecciones 5 viene referida a problemas en el proceso de aplicación de las normas de competencia judicial internacional, se llama el régimen del proceso civil con elemento extranjero. Las lecciones 6 y 7 vienen referidas a la identificación de categorías normativas, directas e indirectas, ¿no? Está íntimamente conectada en estas dos lecciones con la lección segunda, ¿no? Cuando hablábamos de los componentes jurídico-materiales del sistema español de derecho internacional privado, y la lección octava viene referida a los problemas en el proceso de aplicación de las normas de derecho internacional privado. La semana que viene más y mejor, nada más, simplemente desearos lo mejor, quedaros en casa, que es lo que procede ahora mismo, y a vuestra disposición a través del correo electrónico para cualquier duda que os pueda surgir. Mucho ánimo y hasta la próxima.